Bien, buenas noches queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de análisis y diseño de sistemas 2, para lo cual vamos a iniciar con el llamado de la lista de asistencia. Les voy a compartir mi pantalla y tenemos para la clase 6 de octubre de 2021 la sesión normal. Tenemos la lista de asistencia con los determinados puntajes que se le asignan, ¿no es cierto? Para ello vemos que Igor se encuentra ausente, Álvaro Fabián también, Alexander también, Celso también, Wendy se encuentra presente, Justin no se encuentra, Jesús presente, Jimmy presente, Joel no viene, Daniel Felipe presente, Joshua se encuentra Joshua, ¿no? Ausente. Jorge Pérez, no hay ninguno de los Jorges. Ausente. Jonathan, está, ¿no? Presente. Presente. Presente Jonathan, buenas noches Jonathan. Stephanie no se encuentra. Daniel no viene. Miguel ausente. Y Jorge ausente. Bien, con esto ya tenemos la lista de asistencia, el control. No se olviden que son 10 puntos. Ahora vamos con lo que tenemos planificado para nuestra clase, que es el tema 17, el cual tenemos pendiente desde el 17.2, 17.3, 17.4 hasta el 17.7, ¿no es cierto? Para ello vamos a hacer, para no redundar mucho, como ya habíamos planificado, vamos a hacer un sorteo entre el 10 y el 15. Y tenemos en nuestro generador aleatorio online, ¿cierto? Vamos a ver qué números eran entre el 10 y el 15. Entonces tenemos entre 10 y 15. Si lo enviamos nos da el 12. ¿Quién tenemos en el 12? Justin, pero Justin no viene, ¿no? Vamos a enviar de nuevo. 10. Igor. ¿Se encuentra Igor? Tenemos... Igor no se encuentra, ¿no? Nuevamente. Al 12, ya habíamos visto, creo. 13. Y tenemos como 13 Wendy. Wendy sí se encuentra, ¿no? Sí. Perfecto, Wendy. Adelante entonces con el tema que nos toca. Ok. ¿Se puede apreciar, ingeniero? Sí. Ok. Bueno, el tema que me tocó fue el punto 17,2, consiste en el diseño de casos de prueba. Ahí podemos encontrar dos tipos de pruebas. La prueba de caja negra, que es donde se llevan a cabo, se habla sobre la interfaz del software, se verifica la funcionalidad del software sin necesidad de tomar en cuenta la estructura interna del código. Y la prueba de caja blanca, donde se examinan los detalles procedimentales, se comprueban los caminos lógicos del software para hacer una prueba más exhaustiva.
La prueba de caja negra. Un ejemplo, el envío de correo electrónico al registrarse una transacción. La descripción del caso. El sistema envía un correo electrónico cuando se registra alguna de las siguientes transacciones. Puede ser un pedido de venta, el despacho de mercancía, la emisión de una factura y puede ser también el registro de un cobro a un cliente. La técnica de prueba de la caja negra es del requerimiento funcional, un caso de uso. Eh, Existen los siguientes casos. Uno, el dato de entrada sería registrar el pedido de venta. El resultado esperado o la salida, el sistema envía un correo electrónico al cliente como constancia de que su pedido se ha recibido. El segundo caso, datos de entrada, sería registrar despacho de mercancía al cliente. El resultado esperado salida es el sistema envía un correo electrónico al cliente como constancia de que se ha realizado el despacho. Y el tercero es sus datos de entrada, registrar la factura del cliente. El resultado, el sistema envió un correo electrónico al departamento de facturación y también al cliente. Y en el último caso, los datos de entrada, registrar el cobro. El resultado esperado, la salida, el sistema envía un correo electrónico al departamento de cuentas por cobrar y al agente comercial, que en este caso sería el vendedor, que lleva la cuenta del cliente. La caja blanca. Ejemplos típicos son las pruebas unitarias. Evaluar si el funcionamiento de cada uno de los métodos de una clase se comporta como se espera. Cuando una parte del código se ha modificado y se desea ver que el nuevo código cumple con los requerimientos anteriores y que no se ha alterado su funcionalidad después de la nueva modificación. También si existen variables o librerías que no son utilizadas o inutilizables. Las herramientas más utilizadas son Unit, que es un entorno de pruebas para Java, PHP Unit, que sería un entorno de pruebas para el lenguaje de PHP, NUnit, que es un entorno también de pruebas para .NET. Las pruebas de caja blanca. Mediante los métodos de prueba de caja blanca, el ingeniero de software puede obtener casos de prueba que garanticen que se ejercita por lo menos una vez todos los caminos independientes de cada módulo. Se ejercitan todas las decisiones lógicas entre sus vertientes verdadera o falsa. Ejecuten todos los bucles en sus límites y con sus límites operacionales. Ejerciten las estructuras internas de datos para asegurar su validez. ¿Por qué hacer uso de las pruebas de caja blanca? Los errores suelen introducirse en nuestro trabajo cuando diseñamos o implementamos funciones, condiciones o controles que se encuentran fuera de lo normal. El flujo lógico no es muy intuitivo. Las suposiciones intuitivas sobre el flujo de control y los datos pueden tener errores de diseño que solo se descubren cuando comienza la prueba del camino. Al traducir un programa a código fuente en un lenguaje de programación es probable que se den algunos errores de escritura. Es igual de probable que haya un error tipográfico en un oscuro camino lógico que en un camino principal. Las pruebas de camino básico es una prueba de caja blanca. Permite al diseñador de casos de prueba obtener una medida de la complejidad lógica de un diseño procedimental y usar una medida como guía para definir un conjunto básico de caminos de ejecución. Estos garantizan que durante la prueba se ejecuta por lo menos una vez cada sentencia del programa. La notación de grafo de flujo o grafo del programa es como la siguiente, donde se encuentran construcciones estructurales en forma de grafo de flujo. Podemos hablar de una secuencia, también de una condición que puede ser if, while, un bucle, repetir hasta, y podemos observar, digamos, cómo se coloca en el lenguaje procedimental y también este tipo que según sea el case. Donde cada círculo representa uno o más sentencias. Son bifurcaciones en lenguaje de programación o código fuente.
Las pruebas de camino básico pueden ser, por ejemplo, en el diagrama de flujo, eh, la representación de diseño procedimental como en el siguiente, como se puede observar, o también como un grafo de flujo. En en la representación de diseño de flujo, que es un diseño procedimental, podemos encontrar las condiciones, las, mm, los procedimientos y, los procesos en sí. En el grafo, cada punto se llama nodo y estos interactúan también de manera similar al diagrama de flujo. Por ejemplo, si parto del nodo 1, directamente puedo terminar en el nodo 11 o si no puedo seguir el siguiente esquema. Del nodo 1 puedo pasar al nodo 2 y del nodo 2 al nodo 6 o del 2 y 3 al nodo 5 y por ende al 10. Si es que no se cumple esta condición, retorno otra vez al nodo 1 y cuando ya se concluya, se cumpla, entonces llego al nodo 11, al último. La complejidad ciclomática es una métrica de software que proporciona una medición cuantitativa de la complejidad lógica de un programa dentro del método de prueba-valor, calculado define el número de caminos independientes del conjunto básico de un programa y nos da el límite superior para el número de pruebas que se deben realizar. Un camino independiente es cualquier camino que introduce por lo menos un nuevo conjunto de sentencias de procesos o una nueva condición. En términos de grafo de flujo, está constituido por lo menos por una arista que no haya sido recorrida anteriormente a la definición de camino. Para calcular la complejidad ciclomática se puede calcular de tres maneras. Uno, el número de regiones del grafo coincide con la complejidad ciclomática. La complejidad ciclomática de un grafo de flujo se define como el número de aristas, que sería A, menos el número de nodos que hay en el grafo, más 2. Y la tercera es la complejidad, se define como el número de eh, nodos predicado, que está definido como P, más una unidad de grafo. Bueno, la obtención de casos de prueba usando el diseño o el código como base, dibujamos el correspondiente grafo de flujo. Este es un ejemplo en el que se puede ver también su simbología como grafo, utilizando nodos. Eh, bueno, la obtención de casos de prueba. Como ya lo habíamos puesto, bueno, primero se calcula la media de 100 o menos números que se encuentren entre unos límites. También se calcula el total de entradas y el total de números válidos. Podemos ver bueno, que como total entrada tenemos como el total de valores. El válido es 0. La sumatoria empezamos también en 0 y decimos mientras el valor sea menor a 999 o mayor a 999 y el total de entrada sea menor a 100, entonces vamos incrementando de uno en uno. Y si el valor es mayor al mínimo y el valor es también, tiene un máximo de 6, entonces vamos incrementando, como habíamos dicho. La suma, de igual manera, va a ir incrementando. Y, bueno, hallamos como habíamos dicho, el valor, em, la complejidad ciclomática con las fórmulas, ¿no? Determinamos la complejidad ciclomática del grado de flujo resultante. Tenemos en este caso 17 aristas y tenemos 13 nodos en el diagrama. Aquí. Entonces, calculamos que en este caso la complejidad ciclomática es igual a 6. Y si utilizamos la otra fórmula, igual
logramos 5 nodos predicado más una unidad, de igual manera, la complejidad ciclomática se hace equivalente a 6. Determinamos un conjunto básico de caminos linealmente independientes. Podemos tomar el camino del nodo 1, 2, 10, 11 y 13, que sería este. El nodo 1, el 2, el 10, el 11 y el 13, o podemos tomar otro camino que sería el 1, 2, 10, 12 y 13. También los siguientes caminos son parte del flujo. Los puntos suspensivos que están acá indican que cualquier camino del resto de la estructura de control es aceptable, y los nodos predicados en este caso son el 2, 3, 5, 6 y 10. En este caso el 2 lo podemos ver en el flujo, ¿no? Eh, ahí. La obtención de casos de prueba. Preparamos los casos de prueba que fortalecerán la ejecución de cada camino del conjunto básico. Escogemos los datos de forma que las condiciones de los nodos predicados estén adecuadamente establecidas para comprobar cada camino. Los casos de prueba que satisfacen el conjunto básico previamente descritos son estos. El caso de prueba del camino 1, cuando el valor es igual a la entrada válida donde K es menor a I definida a continuación. Cuando el valor de I es igual a menos 999, donde 2 es menor, donde I está entre el rango de 2 a 100 y los resultados esperados son la media correcta sobre los valores de K y los totales adecuados. El camino 1 no se puede probar por sí solo, debe ser comprobado como parte de las pruebas de los caminos 4, 5 y 6 que se ven a continuación. Bueno, después de preparar los caminos, los casos de prueba, se ejecuta cada uno de los casos de prueba y se comparan los resultados obtenidos con los esperados, y al final se comprobará que todas las sentencias se han ejecutado al menos una sola vez. La matriz de grafos. Para desarrollar una herramienta de software que ayude en las pruebas de camino básico, puede ser útil una matriz de grafo como el que se ve. La matriz de grafo es una matriz cuadrada cuyo tamaño es igual al número de nodos del grafo de flujo. En este caso tengo 5 y entonces la matriz va a ser de 5 por 5. Cada fila con 2 o más entradas representa un nodo predicado. Y eso es todo, ingeniero. Gracias. Bien, muchísimas gracias a ti, Wendy. Es muy importante el tema de la metodología que ustedes tienen que hacer las pruebas hacia el producto que nosotros vamos a tener como la etapa final, ¿no es cierto?, de cualquier tipo de proyecto, ya sea en análisis o en diseño. Esto implica que tenemos que realizar pruebas de una manera metodológica. Ahí Wendy nos mencionaba las métricas. Las métricas nos ayudan a tener una manera de medir si es que estamos bien o estamos mal, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que nosotros podamos medir quiere decir que lo podemos mejorar. Entonces, a veces nosotros decimos, ¿por qué tenemos que hacer pruebas si yo sé que lo estamos haciendo bien? Sin embargo, de la manera que nosotros lo veamos, no siempre va a haber el usuario final, ¿no es cierto? Entonces, ustedes están dando el servicio y el producto hacia un usuario final. Me gustaría que todo esto lo pongan en práctica. Tengo entendido que ya están llevando proyecto de grado, que toda la metodología que están aprendiendo, pues la apliquen en este tema, ¿no es cierto? En su proyecto de grado, no solamente en su proyecto de grado, sino ya en el ámbito laboral que ustedes van a ejercer, porque ustedes tienen que tener una certeza de que lo que ustedes están haciendo tiene un control. Y ese control ustedes lo van a establecer mediante este tipo de pruebas, ¿no es cierto? Tenemos ahí la ayuda de los grafos, prueba de caja negra, caja blanca. Entonces, es muy importante lo que nos acaba de mencionar Wendy. No sé si tienes algo que complementar, Wendy, tal vez en este tema o en este punto.
No, Inge, eso era todo. Perfecto, muchísimas gracias, Wendy. Entonces ya tienes tu calificación. Tenemos también en este punto que se le ha asignado a Igor y a Daniel, que son los que vienen, ¿no es cierto?, de manera regular a clases. Igor, ¿tú tienes algo que complementar en cuanto a este tema? ¿Algo que se nos haya ido? ¿Algo que no haya mencionado Wendy? ¿O algo que tú hayas visto aparte ya de lo que se ha expuesto? Mm, Más que todo, simplemente es recalcar sobre el diseño de casos de prueba, que tiene un solo objetivo ingeniero, que es tener la mayor probabilidad de encontrar un mayor número de errores, es decir, con una menor cantidad de esfuerzo, se podría decir, y menor tiempo posible. Esto, bueno, para, ¿cómo se llama? Utilizando las pruebas que ya mencionó mi compañera, la de prueba de caja blanca, la de prueba del camino básico o la complejidad ciclomática, ya que nos permite obtener lo que son una medida de complejidad de lógica de un diseño procedimental. Más que todo eso sería, ingeniero. Bien, muchísimas gracias, Igor. Luego tenemos a Daniel también. No sé si hay algún punto de vista, Daniel, o alguna conclusión que tú hayas sacado en base a este tema que has leído. Inge, pues mayor no, ya que, bueno, Wendy lo explicó muy bien, pero también, bueno, diciendo un poquito, complementando, sí, que estas pruebas, bueno, como mostró Wendy, hay diferentes formas de poder aplicar estas pruebas y así descubrir los errores. Por ejemplo, como la caja negra, que digamos se aplica más sobre la interfaz, que eso fue lo que entendí, mientras que la prueba de caja blanca, digamos, es más por los detalles procedimentales, ¿no? Como los bucles o las condiciones. Entonces, teniendo todos estos diferentes tipos para realizar pruebas, podemos obtener, digamos, lo que decía también Igor, que creamos que sea el que os haga menor esfuerzo y tiempo para descubrir, ¿no? Los errores que necesitamos. Eso, Inge. Perfecto, muchísimas gracias entonces, Daniel. Ya yo asumo que está entendido con lo que nos acaba de decir Igor y Daniel, ¿no es cierto? Y con lo que inició Wendy. Entonces, muchísimas gracias a la participación de los tres en estos puntos. Ahora vamos a seguir con el 17, 5, 6 y 7, que sería entre el 15 y el 19. Veamos si tenemos entre el 15 y el 19. 15 y 19. Vemos que nos da el 19 y en este caso es Stephanie. ¿Stephanie se encuentra? No está, ¿no? 19, vamos a darle nuevamente. 15. ¿Quién está en 15? No, Daniel es del anterior, ¿no? Entre 16 era entonces. Entre 16 y 19. 17. Aquí tenemos a Jorge. ¿Jorge se encuentra? Sí, Adelante, Jorge. ya enseguida. A ver. Ya, voy a exponer la parte que es la pruebas de estructura de control, ¿no? En esta sección se trata otras variantes de pruebas de estructura de control. Estas variantes amplían la cobertura de la prueba y mejoran la calidad de la prueba de caja blanca. Pruebas de condición. Las pruebas de condición es un método de diseño de casos de prueba que ejercita las condiciones lógicas contenidas en el módulo de un programa
Una condición simple es una variable lógica o una expresión relacional, posiblemente precedida por un operador NOT. Y el método de la prueba de condiciones se centra en la prueba de cada una de las condiciones del programa. Las estrategias de prueba de condiciones tienen generalmente dos ventajas. La primera, que la cobertura de la prueba de una condición es sencilla, y la segunda, que la cobertura de la prueba de las condiciones de un programa da una orientación para generar pruebas adicionales del programa. El propósito de la prueba de condiciones es detectar no solamente los errores de las condiciones de un programa, sino también otros errores en dicho programa. Si un conjunto de pruebas de un programa P es efectivo para detectar errores en las condiciones que se encuentran en P, es probable que el conjunto de pruebas también sea efectivo para detectar otros errores en el programa P. Además, si una estrategia de prueba es efectiva para detectar errores en una condición, entonces es probable que dicha estrategia también sea efectiva para detectar errores en el programa. La prueba de flujo de datos. El método de la prueba de flujo de datos selecciona caminos de prueba de un programa de acuerdo con la ubicación de las definiciones y los usos de las variables del programa. La prueba de flujo de datos puede ser usada ampliamente cuando programamos grandes sistemas en cualquier raza. Puede ser utilizada en áreas de software que sean sospechosos. Para ilustrar el enfoque de una prueba de flujo de datos, supongamos que cada sentencia de programa se le asigna un número único de sentencia y que las funciones no modifican sus parámetros o las variables globales. Dado que las sentencias de un programa están relacionadas entre sí de acuerdo con las definiciones de las variables, el enfoque de prueba de flujo de datos es efectivo para la protección contra errores. Sin embargo, los problemas de media de la cobertura de la prueba y de selección de caminos de prueba para la prueba de flujo de datos son más difíciles que los correspondientes problemas para la prueba de condiciones. La prueba de bucles. Los bucles son la piedra angular de la inmensa mayoría de los algoritmos implementados en software. Sin embargo, les prestamos normalmente poca atención cuando llevamos a cabo las pruebas de software. Las estructuras de bucles complejos es otro lugar propenso a errores, por tanto es muy valioso realizar diseños de pruebas que ejerciten completamente las estructuras de bucles. La prueba de caja negra. Las pruebas de caja negra, también denominadas prueba de comportamiento, se centran en los requisitos funcionales del software. O sea, la prueba de caja negra permite al ingeniero de software obtener conjuntos de condiciones de entrada que ejerciten completamente todos los requisitos funcionales de un programa. La prueba de caja negra no es una alternativa a las técnicas de prueba de caja blanca. Una prueba de caja negra intenta encontrar errores de las siguientes categorías: funciones incorrectas o ausentes, errores de interfaz, errores en estructuras de datos o accesos a bases de datos externas, errores de rendimiento y errores de inicialización y de terminación. Método de prueba basados en grafos. El primer paso de la prueba de caja negra es entender los objetos que se modelan en el software y las relaciones que conectan a estos objetos. Una vez que se han llevado a cabo estos, el siguiente paso es definir una serie de pruebas que verifiquen que todos los objetos tienen entre ellos las relaciones esperadas. Dicho de otra manera, la prueba de software empieza creando un grafo de objetos importantes y sus relaciones, y después diseñando una serie de pruebas que cubran el grafo de manera que ejerciten todos los objetos y sus relaciones para descubrir los errores. La partición equivalente. La partición equivalente es un método de prueba de caja negra que divide el campo de entrada de un programa en clases de datos de los que se pueden derivar casos de prueba. Un caso de prueba ideal es descubrir de forma inmediata una clase de errores, por ejemplo, procesos incorrectos de todos los datos de carácter, que de otro modo requerirían de la ejecución de muchos casos antes de detectar el error genérico. La partición equivalente se dirige a la definición de casos de prueba que descubran clases de errores y reduciendo así el número total de casos de prueba que hay que desarrollar. Análisis de valores límite. Por razones que no están del todo claras, los errores tienden a darse más en los límites del campo de entrada que en el centro. Por ello se han desarrollado el análisis de valores límites, AVL, como técnica de prueba. El análisis de valores límites nos lleva a una elección de casos de prueba que ejerciten los valores límite. La prueba de comparación.
Cuando se desarrolla un software redundante, varios equipos de ingeniería de software separados desarrollan versiones independientes de una aplicación usando las mismas especificaciones. En esas situaciones se debe probar todas las versiones con los mismos datos de prueba. Para asegurar que todos proporcionan una salida idéntica, luego se ejecutan todas las versiones en paralelo y se hace una comparación en tiempo real de los resultados para garantizar la consistencia. Y la prueba de tabla ortogonal. La prueba de tabla ortogonal puede aplicarse en problemas en que el dominio de entrada es relativamente pequeño, pero demasiado grande para posibilitar pruebas exhaustivas. El método de prueba de tabla ortogonal es particularmente útil al encontrar errores asociados con fallos localizados, una categoría de error asociada con defectos de la lógica dentro de un componente del software. Y eso es todo, ingeniero. Bien, muchísimas gracias, Jorge. ¿Hay alguna conclusión o algún tipo de complemento que tú veas necesario? No, ingeniero. Ya, perfecto, muchísimas gracias entonces, Jorge. Vamos a pasar a colocar tu calificación. Y como no se encuentra Yoshua ni Stephanie, entonces de esta manera ya concluimos con el tema 17. Ahora podemos hacer captura o tomar nota de qué tema se nos está asignando para la siguiente clase. Desde Joel hasta Jesús tenemos el 18.1 y 18.2. Desde Igor hasta Daniel tenemos el 18.3 y 18.4. Y desde Yoshua Stephanie tenemos el 18.5, 18.6 y 18.7, que tiene que ver con estrategias ya para que ustedes puedan implementar en el tema de las pruebas. Bien, de esa manera entonces ya concluimos. La plataforma ya está abierta para que podamos realizar nuestra subida del material, ¿no es cierto?, que tenemos. Vamos a ponerle que van a ser de todos los tipos. Pueden subirme PDF o PowerPoint como siempre. Y ya se le va asignando, ¿no es cierto?, algún tipo de ponderación. Entonces, esto es para práctica de bimestre 4, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar por lo pronto ahí. Ya tenemos entonces para que ustedes puedan subir sus temas. Voy a actualizar la plataforma para subir todas las clases grabadas y algunas asistencias que no hemos podido porque la plataforma UBA estaba en mantenimiento, ¿no es cierto? Y no teníamos acceso. Entonces eso lo voy a completar en el transcurso de esta semana. No sé si hay alguna pregunta. Igor está levantando la mano. Igor. Sí, no sé si llamó lista la clase de hoy. Me conecté unos minutos tarde. A disculpar. Sí, Igor, ya te puse también en, no sé quién, Jorge, creo que también entró de último, ¿no? Aquí Igor ya te había puesto presente. Ya tienes presente, Igor. No sé quién más entró de último. Jorge, ¿no? Sí. Jorge. Ya, sí. Lo actualizamos, entonces ya tenemos completo. Bien, si no hay ninguna pregunta, entonces, como siempre, dedicémonos a hacer el material para que ustedes tengan este periodo de práctica y tengamos ya el material para la siguiente exposición, ¿no? Yo voy a estar también, como siempre he estado aquí, para poder resolver cualquier tipo de duda o para ayudarles en lo que ustedes requieran. Entonces vamos con el material, vamos con la bibliografía, pues sí, a generar nuestro propio conocimiento. De esta manera entonces concluimos esta parte teórica y ahora vamos con la parte práctica, donde ustedes van realizando sus presentaciones y leyendo el material. Entonces de esa manera los que deseen pueden quedarse para disolver dudas y los que no ya pueden entonces disponer del tiempo. Muchísimas gracias.